Hola amigos, seguidores, pacientes, muy buenas tardes y bienvenidos a la consulta de psicoanálisis de Virginia Valdominos, psicóloga y psicoanalista del Grupo Cero, y a este espacio de psicoanálisis y salud mental donde ustedes van planteando preguntas, temas que son de su interés y nosotros los abordamos desde el punto de vista psicoanalítico. Muy buenas tardes y bienvenidos. El tema de hoy ha sido propuesto por uno de nuestros seguidores y es la bipolaridad. Hoy vamos a hablar de la bipolaridad como trastorno, por una parte, y también de la bipolaridad como normalidad del aparato. Bueno, vamos a hablar entonces del trastorno bipolar. ¿Qué se conoce por trastorno bipolar? ¿A qué llamamos trastorno bipolar? Bueno, ustedes saben que desde el punto de vista psicoanalítico, en realidad, esto es importante dejarlo claro. El psicoanálisis no hace diagnósticos de los pacientes cuando vienen a hablar. Más bien, o por lo menos no lo hace al principio del tratamiento, sino que de hacer un diagnóstico lo hace al final del tratamiento. Es decir, cuando ya se ha transformado el paciente, ahí el paciente descubre, ¿no?, en qué posición psíquica, o sabemos en qué posición o qué serie de transformaciones o cambios de posición psíquica se han ido produciendo en ese paciente. Por lo tanto, nada de diagnóstico, pronóstico, tratamiento, porque eso sería psiquiatría. Y el psicoanálisis es muy diferente a la psiquiatría, es otra ciencia totalmente diferente. El diagnóstico lo que hace es retener a un paciente en una determinada posición psíquica que podría haber sido perfectamente pasajera con un tratamiento psicoanalítico. Es más, en muchas ocasiones produce la enfermedad el diagnóstico, porque ya lo hace ser a uno bipolar o depresivo o esquizofrénico o no sé qué, lo que sea, ¿no? Entonces, el diagnóstico en psicoanálisis no se realiza, ¿no? Pero sí que es verdad que podemos partir de algunas estructuras, explicar algunas estructuras o posiciones psíquicas, porque siempre esto, lo que desde el punto de vista psiquiátrico sería una enfermedad, para el psicoanálisis son posiciones psíquicas, porque ya sabemos que la diferencia entre la salud y la enfermedad es una diferencia de cantidad. Es decir, los mecanismos psíquicos que funcionan en un aparato psíquico normal son los mismos que los que funcionan en un aparato psíquico de una persona que tiene una enfermedad. Son los mismos mecanismos. Es una diferencia de cantidad en el uso de esos mecanismos psíquicos, lo que le hace a una producir unos resultados sintomáticos, por ejemplo, patológicos, y a otra producir unos resultados eficaces en la sociedad, exitosos en el trabajo, en la creación, etc. Pero los mecanismos son los mismos, fíjense ustedes. Bueno, dicho esto, vamos a explicar este trastorno bipolar a qué se refiere, ¿no? O la bipolaridad. El trastorno bipolar en realidad se refiere a una patología con la que vienen muchos pacientes a consultar al análisis porque les han hecho ese diagnóstico, ¿no? Y ya vienen con la etiqueta, que consiste en que la persona se encuentra en determinados periodos de su vida muy triste, deprimido, melancólico, o sea, mucho más que triste, porque la tristeza es un sentimiento normal y necesario para elaborar nuestra mortalidad, ¿no? Pero cuando ya no es tristeza, sino que es melancolía, cuando es depresión, ya se ha producido un procesamiento psíquico que ha dado lugar a una enfermedad. Entonces ahora hay que trabajar sobre ese psiquismo para digamos, revertir ese procesamiento psíquico, ¿no? Deshacer ese procesamiento psíquico y hacer otra cosa más saludable, más conveniente para otro procesamiento psíquico, digamos, ¿no? Porque nosotros trabajamos sobre la realidad psíquica del paciente, no sobre la realidad real, no sobre su vida real, sino sobre su mente, sobre su realidad psíquica, que es la que se va a transformar y que la que va a hacer que se transforme
todas sus relaciones y toda su realidad material también, ¿no? Bueno, entonces, la persona bipolar padece de ciertos periodos en su vida que son caracterizados por esa depresión, periodos que se alternan con otros periodos de manía. ¿Qué es la manía? Si la depresión se caracteriza por ese estado melancólico, por esa apatía, por esa falta de deseo por hacer las cosas que a la persona le gustan, por esa pérdida de capacidad para amar o para trabajar, esas autoacusaciones que se hace el melancólico, que se dice que es un idiota, que no sirve para nada, etcétera, 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 ¿no? La manía viene a ser el polo opuesto. ¿Qué es la manía? Son periodos donde la persona entra en una exaltación alegre, en una alegría exagerada, una cierta especie de locura de repente de querer hacer todas las cosas que no ha hecho durante los periodos de depresión, empieza a hacer compras compulsivas, se mete en proyectos también de una manera compulsiva, ¿no? Sin límites. Bueno, esa sería la fase de manía. Entonces, en la bipolaridad se van alternando fases de depresión y fases de manía. Fases de depresión, fases de manía, fases de depresión. Entonces, se caracteriza precisamente por eso. Se ve muy claramente cuando el paciente entra en una fase de depresión y cuando sale de la depresión y entra en la manía. Psíquicamente hablando, vamos a ver que los mecanismos o los mecanismos, que cómo se está jugando esa cuestión, es que hay un cambio, claro, entre las fases de manía y las fases de depresión. Algo pasa diferente en el aparato psíquico, claro que sí. Y entonces vamos a tener que explicar, para que ustedes comprendan algo de esto, que tampoco se trata de comprender, pero sí de escuchar, ¿no? Que cuando se produce una depresión en el aparato psíquico, en una persona X, lo que ha sucedido es que lo que tendría que haber sido un afrontamiento de una pérdida de un objeto, ya sea una persona amada, una cosa querida o un ideal, ¿no? Que debía haber sido pérdida, aceptación de esa pérdida y aceptación de la nueva realidad y sustitución, ¿no?, de ese objeto por otro objeto, eso habría sido lo sano, lo saludable. En el caso de la persona melancólica o deprimida no se ha producido así, sino que para no abandonar ese objeto perdido, para no aceptar la realidad de la pérdida de ese objeto amado, el paciente se ha identificado con él. Ha pasado de una elección de objeto a una identificación con el objeto. Lo ha hecho parte de su propio yo, o lo que se dice en psicoanálisis, la sombra del objeto ha caído sobre el yo. Entonces va a empezar a darse ahora en el propio paciente una especie de guerra, de contienda porque somos ambivalentes. Los seres humanos casi por naturaleza, podemos decir, por nuestra naturaleza psíquica somos ambivalentes. Amamos y odiamos al objeto amado, ¿no? Entonces, ese objeto que ahora ha pasado a formar parte del yo, del deprimido, se establece una lucha con el objeto entre el propio yo del sujeto con el objeto con el que se ha identificado. Una lucha a través de la cual el yo del sujeto encara o recrimina al objeto todas esas apelativos, adjetivos, características que el sujeto deprimido se dirige a sí mismo. Soy un estúpido, no sirvo para nada. Bueno, eso en realidad se lo está diciendo al objeto con el que se ha identificado. Eres un estúpido, no sirves para nada, me has abandonado, te has ido, te has muerto, ¿no? Pero claro, es una lucha interior, es por no aceptar esa realidad, ¿no? Pero esa hostilidad, esa agresividad, esa ambivalencia sigue estando en el sujeto, que no se ha psicoanalizado, ¿no? Si se ha enfermado porque no estaba en análisis, se ha enfermado y sigue estando esa agresividad dentro de sí mismo. Es por eso que el sujeto deprimido puede llegar a suicidarse, ¿no? Es el más, de todas las estructuras psíquicas, es el que más cercano está al suicidio, el deprimido, ¿no? Porque se produce esa contienda interior, esa lucha, más allá de que el sujeto ni siquiera sabe nada de ella, ¿vale? Pero es todo el odio, todo
el rigor del super yo, porque es el yo alimentado por el super yo, por la moral, ¿no? Contra el objeto perdido que está internalizado. Es decir, el deprimido es un asesino tímido. El suicida realmente no se mata a sí mismo, mata al objeto con el que se ha identificado. Es un asesino tímido. Bueno, esto es una breve explicación de lo que sería la depresión. Ahora, en la bipolaridad se suceden, como decíamos, periodos de depresión y periodos de manía. ¿Qué sucede en la manía? En la manía, psíquicamente explicado, lo que sucede es que ahora el yo del sujeto se libera de esa coerción de su amo, de su castigador, de su torturador, ¿no? Se libera de él. Entonces toda esa energía que estaba sometida, ¿no?, al castigo del super yo, de la parte del yo alimentada por el super yo, ¿no?, ahora se libera y esa energía es la que pone en la actividad de una manera desaforada, de una manera alocada, que es lo que le sucede al maníaco, ¿no? O lo que le sucede a la persona que padece el trastorno bipolar en las fases de manía. Y esto se produce, se va alternando, ¿no? Si no se mata, digamos, en una fase de depresión, o no se mata en una fase de manía conduciendo a 200 por hora, porque ahí le parece todo es fácil, lo puede todo es posible, no hay límites, ¿no? Bueno, pues si no se mata en ninguna de esas dos fases, se van alternando. Lo mejor que le puede pasar a una persona bipolar, a una persona que padece este tipo de problemáticas, es caer en el diván de un psicoanalista, por supuesto, porque ahí va a poder empezar a hablar, va a empezar a psicoanalizarse, y entonces todos esos procesos psíquicos que se han producido de identificación con el objeto perdido, del castigo que le está infringiendo el propio sujeto al objeto internalizado, digamos, de la posibilidad de que este proceso psíquico inconsciente se revierta de alguna manera y se transforme en otra cosa, solamente la va a dar el psicoanálisis, solamente la va a dar la interpretación psicoanalítica, que es como un bisturí que entra, es una frase, ¿no? Es una frase que se va a producir a partir del discurso del paciente, de la asociación libre del paciente, ¿no? Y esa frase que se va a producir con esa asociación libre del paciente, gracias a la escucha psicoanalítica, es un bisturí que entra, digamos, en el aparato psíquico y que va cortando esas ligazones patológicas con el objeto, esas identificaciones patológicas con el objeto, y van permitiendo que esa energía psíquica que está retenida en esos procesos psíquicos patológicos se vaya liberando. Y al liberarse, esa energía se pone en la vida, se pone en la actividad del sujeto, se pone su capacidad de amar, en su capacidad de trabajar, en su sexualidad, en sus relaciones sociales. Entonces ahí el deprimido puede empezar de nuevo a recobrar sus aficiones, sus gustos, sus relaciones, ¿no? Para pasar a ser otra cosa, para pasar a ser las transformaciones. El psicoanálisis se van a producir así, a raíz de esas transformaciones psíquicas, a raíz de esos cambios de la realidad psíquica. Esto es muy importante y quiero que lo entiendan porque es importantísimo. No trabajamos sobre la realidad material de los pacientes, no vamos a la vida de los pacientes a ver si lo que dicen es verdad o no es verdad, nada. Trabajamos sobre su realidad psíquica y para penetrar, para poder entrar en esa realidad psíquica por medio de la interpretación psicoanalítica y que algo se pueda transformar en esa realidad psíquica, que es muy difícil que se transforme en la realidad psíquica, solamente es posible por medio de la interpretación, porque la interpretación hace consciente lo inconsciente, pone palabras a lo inconsciente, pero para eso el trabajo que tiene que hacer el paciente, ¿saben cuál es? Tiene que haber un trabajo, un deseo, una voluntad también consciente de querer transformarse, de poner toda la carne en el asador, de hablar libremente, porque a pesar de todo su deseo y de toda su voluntad, ya van a ir apareciendo las resistencias a lo largo del análisis
que nadie se libra de las resistencias y que son obstáculos al propio análisis y obstáculos al crecimiento personal. Nadie se libra de eso. Entonces es un trabajo que hay que ir realizando de una manera y permanecer en el trabajo, ¿no? A pesar de todo y a pesar de todos los obstáculos, y ahí es donde se ve, ahí es donde se ve el crecimiento, ahí es donde se ve la transformación, ahí es donde se ve la riqueza personal y también la riqueza material, ¿por qué no decirlo? Porque la transformación personal va produciendo cambios en la realidad y va haciendo vivir mejor a las personas en su realidad, ¿no? Entonces vamos a ver qué tenéis por aquí, comentarios y preguntas. Voy a saludar a Hernán Hernández, Ángel Cabañas, Lilia Escamilla, Miguel Ángel... ¡Buah! Perdón. Miguel Agustín era, ¿no? Miguel A. Ríos. Buenas tardes, doctora, presente. Pert Sara, Edgar Bernal, Ricardo Aguilar, José Luis Torres, Francisca Ocaranza, Dani Smith, Mar Lozada, Pert Sara. ¿Un bipolar también puede matar a otro? Bueno, en realidad todo el mundo puede matar a otro, pero si no lo hacemos es gracias a que nos hemos civilizado, ¿no? Los mecanismos de civilización nos hacen que ese deseo tan fuerte en los seres humanos, que es el deseo de matar, o sea, el deseo, la pulsión, el instinto, la pulsión de matar a todo aquel que se cruce en tu camino, que te haga mal, que te haga daño, que no te guste, lo mataríamos para hacerlo desaparecer, pero no se puede porque vivimos en sociedades ya civilizadas y matar está prohibido. Está prohibido, no se puede matar, ¿no? Pero eso, y aún así vemos que hay gente que mata, ¿no? Pero no tiene que ver tanto con la estructura psíquica, tiene que ver con que uno sea un asesino o no, con que uno sea capaz de reprimir esos instintos que están reprimidos desde hace... Son los más fuertes, son los más prohibidos en el ser humano porque también son los más fuertes en el ser humano. Veíamos el otro día en la conferencia, en el porvenir de una ilusión, que son el asesinato, el incesto y el canibalismo. Los tres instintos más fuertes en el humano y más prohibidos, más reprimidos desde hace muchos siglos, ¿no? En nuestra civilización, y eso es lo que nos ha permitido también progresar como civilización. Carlos Latorre, buenas tardes Virginia, saludos desde Barcelona. Dani Smith, buenas tardes Virginia, saludos desde México. Francisco Caranza, buenas tardes, saludos desde Argentina. Carlos Latorre, enhorabuena por tener 20.000 seguidores en YouTube. Gracias, Carlos. Sí, hoy hemos cumplido los 20.000 seguidores en YouTube. Muchas gracias a todos, seguidores. Sin vosotros no sería posible. 20.000 gracias. Pero también tengo que agradecer a los 20 y tantos mil seguidores de Facebook y a los 46.000 seguidores de otra página de Facebook que es la del grupo de Sigmund Freud Psicoanálisis Lo Inconsciente, más los seguidores que tenemos en Instagram, los seguidores que tenemos en Twitter, los seguidores que tenemos en LinkedIn. Es decir, con todos los seguidores nos aproximamos al número 100.000 de seguidores entre todas las redes sociales desde la consulta de psicoanálisis de Virginia Baldominos, unos 100.000 seguidores, que si sumamos los de los otros integrantes del grupo cero, pues imagínense, nos estamos acercando al 1.000.000 de seguidores de psicoanálisis, o sea que esas cifras que nosotros decimos si somos más, podemos ser mejores, son verídicas, somos mejores, cada día somos mejores porque somos más. Y entonces el psicoanálisis, el poder del psicoanálisis es irrefrenable, el poder del deseo inconsciente es imparable, imparable. Psicoanálisis es un significante que está haciendo efectos desde hace 123 años tan fuertes, que está produciendo transformaciones en la sociedad a todos los niveles de la sociedad, tan enormes, tan increíbles para una ciencia tan joven como es el psicoanálisis, que ahí ya vemos cuál es su poderío, su fuerza, su poder, a pesar de no estar todavía
admitida, a pesar de ser rechazada, de seguir siendo rechazada por los estados, porque todavía queda mucho tiempo para que los estados incluyan el psicoanálisis. Acuérdense de lo que estamos diciendo, ¿no? Nosotros, Grupo Cero está en la cresta de la ola, ¿no? Sobre todo porque es poesía y psicoanálisis también, ¿no? Va abriendo camino para que después, dentro de 5, 10, 100, 500 años, todas estas cosas que estamos diciendo sean y formen parte de la vida cotidiana de todos los seres humanos. Así que siéntense privilegiados de pertenecer a este movimiento científico-cultural que es el Grupo Cero, porque de un modo u otro todos ustedes forman parte de este movimiento también, ¿no? También están pedaleando, ¿no? Cuando ustedes comparten, cuando ustedes empiezan a pensar de otra manera, cuando se plantean ciertas cosas que antes no se planteaban, también son parte de este movimiento científico-cultural que nace en el siglo XX y que el siglo XXI es más fuerte todavía, ¿no? Entonces, movimiento, poesía y psicoanálisis, adelante, ahí tienen una oportunidad de agarrarse a frases fuertes, a hombres fuertes, a mujeres fuertes, a significantes fuertes, inamovibles, que les impedirán que les lleve la marea, la enfermedad o la locura por un lado o por otro, ¿no? Agárrense fuerte, que nosotros sabemos dónde vamos, que nuestro destino está muy trazado, poesía y psicoanálisis. Ay, buenas tardes, Virginia, dice, bueno, sigo saludando por aquí, sigo saludando, gracias Carlos, Ana María, lo está viendo, Jordan Bernal, Andrea Raimondo, Luis Ángel, Carlos que saluda otra vez, buenas tardes doctora, Grecia Palma, Rodrigo Osorio, Emanuel Bulsara dice, buenas tardes, Virginia. ¿Podrías compartirnos una charla acerca del psicoanálisis y su relación con la feminidad y el feminismo? Perfecto, sí, lo añadimos al listado de temas. Ya sabéis que tenemos un listado y que, siguiendo el orden de propuesta, vamos haciendo cada semana, vamos tratando un tema. Entonces, añado este tema que tú propones, Emanuel, lo añado al listado y, bueno, está atento de todos los temas que vamos tratando. Y así más o menos pues vas a saber cuando hablamos de ese. Sandra Hernández, Emanuel, ya que hay muchos detractores de Freud que tachan la teoría psicoanalítica de misoginia y retrógrada. Por eso planteas el tema de la feminidad. Pues muy bien, porque en realidad Freud fue uno de los inventores de la mujer, digamos, ¿no? Que fue el primero que permitió hablar a la mujer, no que la permitió, sino que le dijo, hable, tiene usted que hablar, ¿no? Que la deja hablar, que la tumba en el diván y la pone a hablar, porque la mujer en realidad nace hace muy poquito, en el Concilio de Trento, año 1400 y pico, cuando la Iglesia decide darle el alma a la mujer, que hasta ese momento ni siquiera tenía alma, ¿no? Se la consideraba una desalmada. Bueno, pues Freud le da la palabra, ¿no? Y el Grupo Cero le dice, escribe. Entonces, sí, vamos a hablar de la feminidad, porque Freud trata mucho ese tema. Además, la feminidad es muy importante desde el punto de vista psíquico, tanto para la mujer como para el hombre, pero en la mujer ha estado siempre más reprimida la feminidad. Fíjense qué cuestión, ¿no? Qué cuestión tan contradictoria, pero es que lo psíquico está lleno de esas contradicciones. Entonces hablaremos de la feminidad y del feminismo. Sí, muy bien, muy buena pregunta, porque Freud ayuda a las mujeres en realidad, produce a la mujer, a una nueva mujer, ¿no? Entonces, bueno, está muy bien la cuestión que hace. Y todo eso de lo que le tachan es precisamente para que la mujer no se libere, porque también da las claves de la liberación del pensamiento femenino, ¿no? Cristian Pemiano Picón, hola. Dani Smith, una pregunta, Virginia. ¿Tener un padre narcisista te puede hacer desarrollar melancolía? Bueno, mira, no depende tanto del padre, depende del sujeto. Más bien depende del padre que tiene el sujeto.
Claro, en ese sentido sí, tienes razón, ¿no? Porque no es el padre real. Cuando hablamos del padre, no penséis en el padre real, que es el papá que tenéis en casa ya viejito, abuelito, y ese es el padre, y uno está toda la vida cabreado con sus padres porque piensa que ellos le han producido lo que le pasa. No, cuidado, vamos a empezar a pensar de otra manera. Porque el psicoanálisis nos va a decir que el padre y la madre lo llevamos nosotros internalizado, ¿no? En esa forma en el super yo, está tu padre y tu madre. Ese padre narcisista es el padre que tú tienes internalizado y en ese caso sí, puede contribuir a la producción de una melancolía, porque la melancolía en realidad es una enfermedad narcisista. Fíjate, es una enfermedad narcisista la melancolía. Es decir, por no aceptar la realidad, se traga el objeto, se identifica con el objeto y ahora ya empieza toda la lucha, toda la libido que tendría que salir al mundo, rodear a los objetos, ponerla en el trabajo, en el ocio, en el sexo, en la amistad, en el disfrute, ¿no? Todo lo que habría que poner fuera, en los objetos, se queda en el propio sujeto, en el propio yo. Toda la libido puesta en el yo. Y en ese sentido es narcisista la melancolía. Y las enfermedades narcisistas suelen ser graves. La melancolía, la psicosis, las neuropsicosis narcisistas las llama Freud. Suelen ser graves, ¿vale? Entonces, en ese sentido sí, pero siempre quitemos esa idea de que el padre es el papá. Porque sí, a lo mejor lo tienes ligado a tu papá, pero cuando después uno se empieza a psicoanalizar, se va dando cuenta de cómo son las cosas, se empieza a ordenar su mente, empieza a separarse de algunas ideas y empieza a desarrollar un pensamiento propio. ¿Vale? Esto es muy interesante. Marqueos Vinocur, buenas tardes, Virginia, desde Rosario, Argentina. Rodrigo Osorio, el psicoanálisis abre caminos, sí, sobre todo caminos mentales. Abre caminos mentales, abre lo que se llama las vías, las cadenas significantes. Porque uno viene al análisis, viene con sus cadenas significantes cerradas, los eslabones súper cerrados, y además se cree que lo que le pasa es la verdad, y lo que dice es la verdad, y viene con una historia que le ha hecho sufrir toda la vida y viene como si eso fuera verdadero, y ahí la interpretación va a ir abriendo vías significantes, va a ir abriendo eslabones de esa cadena significante que son aperturas a nuevas posibles asociaciones de palabras, a nuevos posibles pensamientos, a pensar las realidades de otra manera. Y además tengan en cuenta que si uno no puede hablar de algo, no puede pensar sobre algo, ese algo no le puede pasar, no existe para él. Si usted no puede hablar de un tema, no lo puede ni pensar, ese tema no se puede hacer realidad en su vida. Entonces es mejor cuanto antes empezar a hablar, porque ahí descubrirá cuál es su deseo y ahí podrá empezar a trabajar para su deseo. Pero hasta que uno no empieza a hablar, no existe. Carlos, la semana que viene es el tema que propuse. Muy bien. Rodrigo Osorio, a título personal, Freud ha sido el más grande de todos los grandes. Sí, es cierto. Es un profesional, es un intelectual, es un maestro, es un trabajador, muy trabajador y muy culto, ¿no? Hoy leía una frase de Lacan que era buenísima, que decía, para poder interpretar como Freud, la voy a leer porque me ha encantado. A ver si la encuentro ahora. Dice, para interpretar el inconsciente como Freud, habría que ser como él, una enciclopedia de las artes y de las musas. Fíjense, habría que ser como él, una enciclopedia de las artes y de las musas, dice Lacan. Para poder interpretar como Freud, habría que ser como Freud, una enciclopedia de las artes y de las musas, ¿no? Luego también para lo que nos preguntan a veces de por qué poesía y psicoanálisis, ¿no? Porque tiene que estar
el imaginario poético. El imaginario poético es todas las posibles combinaciones de palabras, mientras que cada uno habla, combina unas palabras con otras palabras y no sale de ahí, es decir, es un imaginario restringido, el personal, el de cada uno, el individual. El imaginario de la poesía es todas las posibilidades del lenguaje, ¿no? Entonces, el psicoanalista tiene la obligación de ser culto, por supuesto, para poder escuchar poéticamente, dice Menasa, dice el Grupo Cero. Escuchar poéticamente, interpretar psicoanalíticamente. Carola Anají, hola. Fernando Ochoa también. Emanuel, gracias Virginia. Estaremos al pendiente de tus maravillosas charlas. Saludos desde México y gracias por tu excelente contenido. Gracias a ti, Andrea Tavares, Dersi Araujo, Blanca Serra. Blanca, lo estudiaré más tarde, que ahora no puedo. Me encantan estas propuestas. Muy bien, Blanca. Sara, esto es lo bueno de las redes y de YouTube y de que seáis seguidores, que si no podéis en este momento, lo podéis hacer en diferido. En realidad me tenéis al alcance de la mano siempre que queráis. Ponéis un vídeo y ahí estoy, ¿no? Y dice gente, me paso los días viendo tu vídeo. Pues muy bien, hacen muy bien en ver los vídeos, en escuchar estas charlas, en escuchar las conferencias. Está muy bien. Y después ya si quieren, pueden dar el paso de comenzar su psicoanálisis, que eso ya va a ser... esa es la verdadera transformación, vamos a ser realistas, esa es la verdadera transformación, psicoanalizarse. Para que el conocimiento se haga saber hay que psicoanalizarse. Y luego también decirles que para el conocimiento, esto digamos que es a título personal, para que ustedes les ayude en su vida, para difundir el psicoanálisis, para que el psicoanálisis llegue a todos, pero que si alguno tiene el deseo de formarse como psicoanalista, puede hacerlo, puede formarse como psicoanalista. Y para eso está la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero, que es en la que nos formamos todos nosotros, los psicoanalistas del Grupo Cero. Que la formación que da la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero es inigualable. No hay ninguna escuela en el mundo que forme así a los psicoanalistas. ¿Por qué? Porque tiene inconsciente, porque hay psicoanálisis, ¿no? No es puro conocimiento, hay psicoanálisis, hay interpretación, hay psicoanalista de la cuestión cero, que es Miguel Óscar Menasa, ¿no? Pérez Sara, en sí sanar mentalmente es hablar de aquello que reprimimos. Bueno, empezar a hablar es la técnica, eso es la técnica, hablar es la técnica, hablar libremente. Hablando, ya se van a ir levantando algunas de las represiones que tenemos, pero con la interpretación, hablando también se va a aportar el material necesario para que el psicoanalista, o el psicoanálisis, mejor dicho, porque el psicoanalista es un agente de la operación que se va a producir en el psicoanálisis, para que el psicoanálisis produzca la interpretación. Y la interpretación ya es transformación, ya hay un pequeño cambio en lo psíquico, en la mente de la persona con la interpretación. Entonces también levanta represiones, pero ya produce modificación, produce una apertura de una cadena significante, produce un estallido en el pensamiento, ¿no? Digamos. En este sentido, muchas veces decimos que el psicoanálisis despierta un segundo cerebro. Es cierto. Es decir, es como si tuviéramos dos cerebros, pero el cerebro más grande, más potente, el más fuerte, el que puede más, lo tenemos dormido, ¿no? Cuando somos tan racionalistas, tan de la conciencia, todo en la sociedad está organizado así. Está organizado para que el cerebro fuerte, digamos, el potencial fuerte, esté dormido. El ser humano está mermado. La sociedad actual merma al ser humano, lo hace mediocre. Aquel que levanta la cabeza, aquel que destaca, aquel que tal, le cortan la cabeza. Entonces toda la sociedad tiene que pensarlo, que está organizada de esa manera, ¿no? La sociedad manejada por los poderosos, digamos, ¿no? Pero hay otro mundo. Está el mundo de los grandes maestros, de los grandes hombres, está la realidad, está la ciencia,
está la poesía, está la verdadera historia de los pueblos. Y ahí es donde se muestra otra forma de crecer, formas de crecimiento donde uno dentro de esa sociedad, que ya vemos cómo es, puede vivir bien, puede tener dinero, puede trabajar, puede formar su empresa, puede crecer sin que nadie le diga nada, ¿no? Por medio del trabajo, eso sí, ¿no? El trabajo, la categoría trabajo siempre ha de estar presente, ¿no? Pero entonces que uno puede formar parte del mundo, puede estar en el mundo, puede crecer en el mundo y tener pensamiento, y tener un pensamiento propio, y pensar, y estar en la cadena de pensamiento de los grandes hombres de la humanidad. Eso se puede. Si usted quiere, puede, ¿no? Y estar sano, y estar vivo, y estar feliz, porque la felicidad, como dice el poeta, solo puede hallarse en el camino del trabajo. Y cualquiera de nosotros es ejemplo de eso, ¿no? Ustedes ya lo ven. Carlos Latorre, María de Jesús Caicedo lo está viendo, hola. Carlos Latorre, para que veas, Virginia, que estoy pendiente de mis propuestas. Hombre, faltaría más, Carlos. Leo Acuña Moreno lo está viendo. Dani Smith, gracias por la respuesta, Virginia. Mirto Eligio Barrera lo está viendo. Gracias a la lista que publicaste, dice Carlos. Estudio AB lo está viendo. Sí, Claudia Navarro, buenas tardes. Saluda desde México. Rodrigo Osorio. La expansión de la conciencia, dice. Ajá. La cuarta dimensión, dice Rodrigo. Claro, ¿ves? Ya no somos tan bipolares. Ven que bipolaridad en realidad es como una reducción de lo que es el ser humano. El ser humano tiene muchos polos y tiene muchas dimensiones, y tiene al menos 4, ¿no? Es la entrada de la muerte, de lo pulsional, claro, porque en el 3 edípico hay que añadir padre, madre, o sea, niño, ¿no? Madre, padre que viene a traer el nombre del padre, el significante, tiene que entrar la muerte, que es el cuarto, tiene que entrar la pulsión de muerte, porque también si uno no se acepta mortal, ¿cómo va a estar en el mundo, no? Porque todos esos grandes hombres, ¿cómo nos han dejado sus obras? ¿Cómo nos han dejado su saber, su conocimiento? Escrito, en la escritura que es una puerta abierta al tiempo, ¿no? Bueno, pero porque nosotros somos tiempo, nuestro cuerpo es tiempo, ¿no? Somos mortales, pero hay otras vías por las que podemos hacer un saber, un conocimiento, un pensamiento se puede hacer inmortal, que es a través de la vía de la escritura, ¿no? Que es la que va a pasar, la que pasa a las próximas generaciones, la que heredamos ahora, ¿no? de nuestros maestros, como por ejemplo Freud. María de Jesús, Virginia, muy buenas tardes, saludos cordiales desde Colombia. Hola Colombia, hola México, hola a todos. Eligio Barrera, Mitro Eligio Barrera, un fuerte abrazo desde Lázaro, Cárdenas, Michoacán, México. Bueno, muy bien, muy bien. Entonces no hay que ser tan planos, no hay que ser tan bipolar. O sea, ya esto fuera de lo que sería el trastorno de la bipolaridad, que ya hemos explicado cómo es como enfermedad. Decir que también uno puede ser bipolar en el sentido de tener solamente 2 polos. Y en realidad somos múltiples, ¿no? Somos sujetos múltiples. Pero somos sujetos transformables. Nuestro inconsciente es dinámico, nuestro aparato psíquico es dinámico, estamos en constante crecimiento, transformación, si uno se deja crecer, porque el principal obstáculo a nuestro crecimiento, a vivir feliz, a vivir bien, está en uno. Ese es el principal obstáculo. Uno lo ve fuera, es no sé quién, es mi padre, es la sociedad, es no sé cuánto. No, eso se llama proyección, pero en realidad el obstáculo te lo pones tú. Entonces, a todos ustedes les invito a que, si lo desean, se psicoanalicen, comiencen su psicoanálisis. Yo estaré encantada de trabajar para ustedes, desde Madrid, España, a cualquier parte del mundo, a través de videollamada,
a través de videoconferencia, ustedes se pueden psicoanalizar y por supuesto también en España, en Madrid, en mi consulta de Madrid o en Alcalá de Henares o en Camarma de Esteruelas, les puedo recibir personalmente y atenderles, escucharles en persona. Así que están abiertas todas las posibilidades para ustedes. Si deseáis más información, si deseáis encontrar pues, mi número de teléfono, el WhatsApp, el correo, para poder dirigiros a mí, para hablar, bueno, pues lo podéis encontrar en www.virginiabaldominos.com. Ahí vais a encontrar mucha información. Y también, bueno, si os apetece, voy a poner en el chat, tanto aquí en Facebook como en YouTube, que ahora voy a subir en un ratito también el vídeo a YouTube, una encuesta para Google Maps, en mi perfil de empresa en Google Maps, para que podáis ayudar también, de alguna manera, podáis ayudarme y también podáis ayudar a otras personas a llegar al psicoanálisis, a llegar a un buen psicoanalista que les pueda atender bueno, pues correctamente, ¿no? Entonces os voy a dejar aquí la encuesta, pues se trata de poner una numeración, una valoración numérica y también si queréis podéis dejar un comentario para todos aquellos que seguís mi trabajo, que ya sabéis cómo es y que podáis, bueno, pues hacer una recomendación. Muchas gracias a todos, dice Rodrigo, ser inmortales, ser recordados por muchos. Claro, sí. Carlos, otra más de tus brillantes conferencias, Virginia. Lucy Lío, saludamos también, y Juan Carlos Aquino. Muchas gracias a todos. Seguimos el próximo día. Fijaros en la lista, que después yo voy a poner la descripción con el listado de temas y podéis dejar también vuestras sugerencias, vuestros deseos de temas que hablemos en próximas conferencias y los iremos abordando. Muchas gracias a todos. Se despide por hoy Virginia Baldominos, psicóloga y psicoanalista del Grupo Cero. Nos encontramos la próxima. Chao.